Bueno, ya tengo 3 puntos que los puedo ubicar en el eje de coordenadas x, y. ¿Cómo lo ubico? Primero, el par 1 menos 2. Dijimos que el 1 es para el x y el menos 2 es para el eje y. Entonces es este punto que está acá y este otro. Los tengo que juntar. Y esos me dan ese punto. Claro. Ese punto con coordenadas 1 menos 2. Es decir, que esto que está acá es este punto. ¿Eso lo vieron? ¿Se entiende? Tengo que poner ahora el punto 0 menos 3. 0 para el eje X y menos 3 para el eje Y. La intersección del 0 del eje X con el menos 3 del eje Y es este otro punto. ¿Sí? Porque es 0 para X y menos 3 para Y. Y ahí quedaría ahí. Por lo tanto, este otro que está acá es ese. ¿Lo pintamos de un color así del 0 a la No, los estoy poniendo yo con colores para que se vea. Profesora, siempre es a la izquierda X y a la derecha... Cuando lo escribo de esta forma, sí. Cuando lo escribo de esta forma. ¿Y en qué caso se escribe distinto? No, lo podés, sin escribirlo así, lo podés dejar acá como está en esta tabla y directamente lo graficás. No hace falta que lo escribas así. Lo escribí yo para que lo sepan, pero no hace falta. Y si tengo que graficar este otro punto, me dice que es para X es menos 1, que es este, y para Y es menos 4. Entonces, la intersección de esos dos puntos es este. Por lo tanto... ¿Ahí sale la recta? Claro. Este otro es este otro punto. Tengo 3 puntos que si los uno me dan una recta. Están dentro de una recta. Esta sería la recta. Catetí, sí. Esta recta es y igual a x menos 3. Ahí queda. Ahí termina. No se terminó. ¿Yo encontré el semiplano? Todavía no lo encontré. Yo dije que tengo que encontrar un semiplano. Y ahora la forma de encontrar el semiplano es: busco cualquier número, cualquier punto que esté o por debajo o por arriba de la recta, no dentro de la recta. Busco cuál es el par de coordenadas que le corresponde a ese punto y lo reemplazo acá y veo si esta inecuación se cumple con esos números. Repito. Venía bien. Si lo vemos en una forma práctica primero y después lo repito. La semana que viene. Por ejemplo, dije que tengo que buscar un punto que esté por debajo de la recta o por arriba. Vamos a buscar uno que esté por arriba. Por ejemplo, este que está acá. Este punto es sobre el eje X. Sobre el eje X es 1. Y sobre el eje Y es 0. Este sería el par 1, 0. ¿No? No. Par 1 de X y 0 de Y. 1 de X y 0 de Y. Sí. ¿Se ve eso? ¿Cómo? Y menos 1 y 0 también. ¿Pero por qué? No, pero busquemos un número. Primero busco un número cualquiera. Ahí usted está buscando un punto cualquiera. Un punto cualquiera. Porque este par lo quiero reemplazar acá y ver si esta inecuación se cumple. Si se cumple, entonces el semiplano que estoy buscando está acá arriba.
Si no se cumple, el semiplano está abajo. Hay que buscarlo al lado ahí. ¿Y el negativo? Entonces, Hola, la. Ahí va todo bien, Igual está el video. reemplazo este par en esta inecuación. Ven que no sé si se está filmando. ¿Tiene que filmar? No, está bien. La inecuación era Está corriendo. x menos y, ¿se ve? Sí, sí. Igual a, perdón, no igual, menor a 3. Esa es la inecuación de la cual yo partí. En lugar de escribir x, ahora escribo el valor de ese punto que yo quiero probar. Escribo el 1. 1 menos el valor de y, que sería 0. Y me fijo, ¿se cumple que es menor que 3? Sí. ¿Y por qué arriba dice? ¿Qué es lo que puse arriba? No veo la... Espera, que termino, después vemos la pregunta que me están haciendo. Esto da igual a 1 y eso es menor a 3. Entonces, como esto se cumple, el semiplano que yo estoy buscando es este. Y este Semiplano, este semiplano es el que sería respuesta de esta inecuación. Hay que meterlo así, ¿cómo queda así? plano de arriba, si no sería el otro lugar.